en nosotros para ayudarnos a proseguir la carrera, a seguir siempre adelante, a tener ese ánimo, esa inyección para seguir, para siempre gozarnos como todos los días al reconocer tu palabra y tu misericordia. Ayúdanos a dar entendimiento de todas estas cosas, pero sobre todo, mi Dios, que salgamos con el ánimo pronto de predicar tu palabra, con el ánimo pronto de practicarla y con el ánimo pronto de establecer las bases de nuestra vida para seguirla. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En septiembre de 1857 nació Milton Derry, Pensilvania. Pensilvania es una pequeña comunidad agrícola de Estados Unidos. Tras una educación rural incompleta, se convirtió en un aprendiz a los 15 años de un maestro pastelero. 4 años después, Milton pidió prestado $150. Se los pidió prestados a su tía para establecer su propia tienda de dulces en Filadelfia. Trabajó durante 5 años en esa tienda y desgraciadamente no le fue bien. Producto de eso se mudó a Chicago y posteriormente, ahí también puso una tienda y posteriormente se mudó a Nueva York donde también puso otra tienda. ¿Qué creen? No le fue bien. En los pocos años que estuvo en estas ciudades no pudo establecerse y entonces regresó a su pueblo. En su pueblo fundó una compañía que se llama Laster Caramel Company. ¿No le suena? ¿No? Bueno. En pocos años esta compañía, su negocio fructificó y su negocio prosperó y tenía un sistema de envío de caramelos a todo Estados Unidos. En 1893 conoció la elaboración del chocolate y 7 años más tarde vendió su compañía, la Laster Caramel Company, para hacer una fábrica enorme de chocolates. Fue una fábrica gigantesca de chocolates ahí en su pueblito. Bueno, para 1905 inauguró un nuevo mercado en la industria de dulces, lanzando en 1907 los famosos Kisses de Hershey's. Estamos hablando de Milton Hershey's. No obstante los fracasos, la tenacidad y la constancia de su trabajo lo llevó al éxito. También su visión lo llevó a considerar las condiciones de sus trabajadores. Y no solamente él obtuvo ganancias, sino que a través de esas ganancias construyó instalaciones recreativas, escuelas, parques industriales, parques recreativos, iglesias y viviendas para sus empleados. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hershey's dio abasto a los ejércitos norteamericanos en la guerra y siempre tenían una tablilla de chocolate antes de partir al campo de batalla. En Estados Unidos, Milton Hershey's es un ejemplo de perseverancia y tenacidad, así como de altruismo. Él, a pesar de todo lo que tuvo de ganancias, siempre vivió modestamente, nunca pensó en las riquezas. Hershey's se supone y se dice que también fue un alcanzado por el Evangelio. Y amén, por su vida, porque gracias a ello, él pudo ser altruista. Bueno, pues vamos al pasaje de hoy. De eso se trata hoy, nuestro pasaje. Nuestro pasaje lo encontramos en Hebreos 6, del 11 al 12. La versión Reina Valera dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Versión Biblia de las Américas. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin y alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan la promesa. Hermanos, uno de los objetivos que me planteé hoy para esta predicación
es precisamente animarlos a que prosigamos en la carrera, a que no nos estanquemos. ¿Cuánto tiempo has orado? Mucho tiempo, sigue orando. ¿Cuánto tiempo has estudiado la palabra? Sigue estudiando. Persevera hasta el fin, alcanza la meta, no te des por vencido. Y eso es lo que les quiero animar hoy, y este pasaje nos lo enseña muy claramente, la fe y la paciencia, como principal virtud o como principal atributo que el Espíritu Santo nos da para alcanzar esa meta, alcanzar la promesa. Muy bien. Leemos en el versículo número 11 de nuestro pasaje, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. La primera parte de nuestro bosquejo es mostrar la misma solicitud hasta el fin. Para mostrar esa misma solicitud, primero tenemos que definir la palabra solicitud y se traduce como diligencia. Se dice que también es mostrar disposición, tener afecto hacia, disposición, voluntad. Y bajo el contexto de este versículo, el pasaje nos indica que es una voluntad para que nuestra alma esté limpia, esté sana. El bosquejo nos enseña que si perseveramos en estas cosas, nuestra alma va a estar limpia, va a estar correcta, en correcta situación delante de Dios. Y no solamente eso, sino que para cuando se presente el día del Señor, que muchos de aquí han tenido la inquietud, estén preparados. Hemos oído de rumores de guerras, hemos oído de conflictos, y a muchos hermanos les ha nacido la duda, ¿nos iremos o no nos iremos con el Señor? Si eres cristiano, ten la plena certeza de que vas a estar con Él. Si el Espíritu Santo te ha hablado y te redarguye de pecado y te contristas por el pecado, ten la certeza de que ese día no te va a tomar desprevenido. Vas a estar con el Señor. Muy bien. El cuidado de nuestra alma es muy importante porque en Proverbios 26:13 leemos, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en la calle. ¿Esto qué nos dice? Siempre tenemos una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no acudimos a veces al estudio bíblico? ¿Por qué no venimos a veces temprano a la iglesia? El león está en la calle. ¿Por qué no cantamos con alegría? El león está en la calle. Siempre hay un pretexto. Y aquí este versículo nos dice que no, que es muy importante que tengamos diligencia en el cuidado de nuestra alma, que tengamos diligencia en las cosas que hacemos para el Señor. También leemos en otros pasajes de la Biblia que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para nosotros. Es algo que si no lo tenemos, deberíamos de pedirle al Señor para que sigamos adelante. La diligencia es el cuidado, el amor hacia. Y si tenemos ese amor hacia Dios, tengamos esa diligencia. También en Proverbios 3:4 leemos, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Podemos tener el deseo, y es lo que precisamente trato hoy de hacerles ver, tener esa motivación. El perezoso también desea, pero nada alcanza. ¿Por qué nada alcanza? Porque no lo pone en práctica. Porque no ha dispuesto su corazón para hacer las cosas que tienen que hacer. Yo ya les he platicado mucho este ejemplo, pero hace mucho tiempo yo tenía el deseo de correr, el deseo de correr, el deseo de correr, y simplemente se quedaba en eso. Ponía mi reloj despertador a las 5 y no sonaba y lo único que hacía era apagarlo. ¿Qué faltaba? Pararme, tener esa motivación, ese deseo de realmente correr y alcanzar la meta. Así es que, hermanos, el primer punto que quiero dejar muy claro hoy es que tengamos diligencia, que alcancemos ese punto tal que la diligencia nos mueva a hacer las cosas, que el amor de Dios nos constriña de tal manera que nos incite a movernos. Si no has leído la Biblia, léela, es el momento de leerla hoy. Si no te has metido en un estudio, es el momento de que tengas diligencia para estudiar. Si has querido orar, hoy es el momento para hacerlo.
Pon esa diligencia, que el Espíritu Santo te inyecte ese ánimo para que lo hagamos. El crecimiento espiritual requiere del esfuerzo diligente de nuestra parte, guiado por el Espíritu Santo para disfrutar de la bendición de Dios. Si no hemos sido diligentes, nos hemos perdido de muchas bendiciones. Si no hemos sido constantes en nuestra carrera, hermano, déjame decirte que hoy te has perdido de la mejor parte, la bendición del Señor. Te has perdido de la oportunidad de escuchar su palabra. Te has perdido de la oportunidad de comunicarte con Él a través de la oración. Te has perdido la oportunidad de conocerle más a través del estudio concienzudo de la palabra. Por eso le repito, y quiero ser también de nuevo muy constante en esto. Seamos diligentes. Los animo, hermanos, a que seamos diligentes en todo momento, a que no nos quedemos en el voy a hacer, sino que hagamos, que seamos hacedores de la palabra. El ocuparnos de la lectura de la Biblia, orar, congregarnos, asistir al estudio bíblico, escudriñar las escrituras, tener comunión con los hermanos, el seguir el consejo bíblico y obedecerlo, trae como consecuencia la madurez y el crecimiento espiritual. Y entonces a todo esto se le puede llamar diligencia. Entonces seamos diligentes en todas estas partes prácticas: leer, obedecer, orar, congregarnos. Esta es la parte práctica. Si no hemos sido diligentes en ellos, hoy es el momento para hacerlo. La diligencia es una disciplina que se practica diariamente, pero sobre todo en este pasaje se nos enseña otra característica de la diligencia, y esa característica es hacer de ella una práctica. Es una práctica que no tiene descanso, es hasta el fin, no desmayar para alcanzar la plena certeza de la esperanza. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados para Él sin manchas e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro 3:14. No parar, no desmayar, no detenerse. La fe verdadera persevera hasta el fin. Esto traerá seguridad de la salvación, de tu salvación. Si haces esto, vas a tener esa certeza. Vas a estar seguro y no te vas a andar preguntando, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Todo esto te lleva a la convicción, porque pasa precisamente que a medida que hagas esto, vas a conocer a ese Dios creador, ese Dios omnipotente, ese Dios fiel, porque las promesas que Él dio no están basadas en las mismas promesas, están basadas en su soberanía, en su fidelidad, en su verdad, en su misericordia. La promesa no es promesa en sí, sino la promesa es porque ¿quién nos la prometió? ¿Quién nos dio esas promesas? El Señor Todopoderoso. No falla, no puede fallar. Una de las promesas más hermosas que podemos tener a través de las Escrituras es precisamente la vida eterna, el perdón de pecados, la justificación, la adopción como hijos. La perseverancia en el Espíritu Santo nos ayuda a entender que también contenemos a ese Espíritu Santo y que nos da guía y dirección en cada uno de nuestros pasos. También nos da ese consuelo y fortaleza en los momentos difíciles. También nos da esa paz y tranquilidad en los momentos como precisamente estamos pasando, de inquietud social, que la gente se pregunta, ¿qué pasará con esta guerra? ¿Se firmará la paz? La palabra nos da esa paz, pero sobre todo nos da la oportunidad de conocer cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo hermoso. Nos da la oportunidad de podernos comunicar con Él, de poder establecer esa relación que nos va a llevar a transformarnos de tal manera que reflejemos su carácter. Vuelvo a decirles, les animo, hermanos. Quisiera hoy, no sé cómo poder derramar mi corazón en cada uno de ustedes para que sigan esos pasos, para que día a día busquemos al Señor, para que no sea una mera religiosidad lo que hacemos, sino para que nuestro andar diario, en nuestro caminar diario, encerrado en esas 4 paredes de nuestra casa, vivamos esa plenitud del Señor, vivamos esa relación con Él a través de la Escritura, a través de la oración, a través de conocer cada día más la palabra. Repito, no sé cómo derramar mi corazón y poderlos hacerle entender. Me gustaría, no sé, a veces a algunos agarrarlos de las orejas y decirle, vamos a hacerlo.
y a otros animarles, de tal manera decirles, vamos, tú puedes seguir la carrera, vamos a hacerlo. Y también, sobre todo, me gustaría acompañarlos. Pero mi presencia no les ayudaría de mucho. La mejor presencia es la del Espíritu Santo. Así es que busquen al Espíritu Santo para que podamos hacer esto. Caleb es un ejemplo de diligencia. Su nombre significa impetuoso, temerario. Recordemos quién fue Caleb. Caleb fue uno de los enviados por Moisés a reconocer la tierra. Fue diligente en la orden y le dio la orden de que fuera e investigara cómo estaba esa tierra. Recordemos que ante Caleb y Josué hubo 10 opositores más. 10 personas que se opusieron al informe que él había dado. Aquí lo importante es reconocer que Caleb, él siguió adelante, no desmayó, prosiguió hacia el objetivo que tenía, y 45 años después que dio ese informe, recibió la promesa de lo que él había ido a ver. 45 años después, ejemplo de perseverancia, ejemplo de seguir. Dios le asignó un territorio, él lo reconoció y no lo obtuvo hasta 45 años después. ¿Cuánto tiempo has orado por tu hijo inconverso? ¿Cuánto hemos orado por nuestros familiares inconversos? ¿Cuánto hemos orado por una situación difícil? Sigue perseverando, hermano, sigue perseverando. Dios no se olvida de ello y en su momento actuará. Caleb es un tipo de cristiano que por la fe ocupa de una manera práctica el puesto que Dios le ha dado a pesar de la oposición. Recordemos que hubo 10 informes desalentadores. Nosotros a veces a la primera ya estamos fuera. Sigamos, prosigamos, confiemos y repito, los vuelvo a animar. Hay que seguir adelante, hay que confiar en el Señor. Si no tienes fuerzas, pídele al Señor fuerzas para seguir adelante. Todo esto, toda esta diligencia nos va a llevar a algo hermoso que cuando lo vivimos es algo precioso, que es la certeza de lo que se espera. El cuidado de nuestra alma traerá un conocimiento más amplio de nuestro Dios y en consecuencia, o por ende, veremos su grandeza, su fidelidad, su veracidad, la veracidad de las promesas escritas y en las cuales nosotros como hijos de Dios somos partícipes. Si tú tienes esta tenacidad y tienes esta certeza, eres partícipe. El Espíritu Santo, ya lo dije, es un testimonio que Dios nos ha dado la oportunidad de tenerlo para conocernos como tal y para tener esa certeza de que somos hijos de Dios si has hecho esta profesión de fe. Y por ende, todas esas promesas están reservadas para ti, para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que falta? Tenacidad, constancia, fidelidad. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:14. Perseveremos en seguir estudiando la palabra. La certeza de las promesas no está basada en las promesas mismas, está basada en quien dio el juramento de ellas, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y no hay alguien más por el que podamos jurar. No hay otro ser en el mundo por el que podamos jurar. Juramos por el más grande y Dios, no teniendo con quién, juró por él mismo. Y eso nos hace ver su inmutabilidad. Si Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer. Si Dios te ha prometido una vida santa a través de la fe en Jesucristo, ten por seguro, hermano, que nos vamos a ver en el cielo. Ten por seguro que ahí nos veremos y ahí nos gozaremos. Así que, hermanos, no tengamos incertidumbre cuando seamos atribulados o posados por alguna prueba. Cuando Dios promete algo, Él lo hace en su tiempo y en su sabiduría y en su soberanía. Por tanto, sigamos el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Vuelvo a repetir. Les animo a seguir adelante, que tengamos esa inyección. Aquí la parte importante es que no solamente prosigamos, sino que tengamos fe y paciencia.
La fe la podemos definir. Hebreos tiene una definición hermosa de lo que es la fe. La paciencia también, ¿qué es? Bueno, pues vamos a ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Paciencia es saber aguardar, saber esperar con largura de ánimo, con largura de ánimo, todo aquello por lo cual Dios prometió. Cualidad es una cualidad de no rendirse en las circunstancias o bajo alguna prueba. En pocas palabras, no esperar y hacer las cosas en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Aquí hay una ilustración preciosa que precisamente muchos de nosotros cuando no tenemos paciencia, le la pedimos al Señor. Decimos, Señor, dame paciencia para soportar a mi hermanito que está al lado. O dame paciencia, pero ya. Ajá. Se cuenta de una vez de una ama de casa que tenía un hijo muy travieso y le hacía ver su suerte. Y entonces ella todas las noches se hincaba y decía, Señor, dame paciencia. Al año siguiente tuvo otro hijo, igual o peor que el primero. Uh-huh. Y volvió a hincarse de rodillas y le volvió a pedir al Señor paciencia. Al siguiente año, otro más. Y volvió a pedir paciencia. Para no extendernos más, tuvo hasta 7 hijos. Y los 7 años se la pasó pidiendo paciencia. Paciencia, paciencia. Llegó el momento en que llegó a reunirse con el Señor y le dije, oye Señor, me mandaste 7 hijos tremendos, no los pude controlar y siempre te pedí paciencia y nunca me la diste. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La paciencia te la di, lo que pasa es que no la practicaste. Cuando pidamos algo, hermanos, tengan conciencia de que es para practicarla. Dios no nos da ningún don para quedárnoslos o para hacer alarde de él, nos los da para practicar. Si te ha dado la oportunidad de orar por otros, síguelo practicando, síguelo haciendo. Ni no ores por ti nada más, ora por los demás. Si nos ha dado la oportunidad de conocer la palabra, compártela con otros más. Así es que tengamos fe y paciencia. Para heredar las promesas, estas dos virtudes, fe y paciencia, están pegadas. Son 2 caras de una misma moneda y no pueden ir separadas. Tenemos que practicar fe, tenemos que practicar paciencia. Trabajan unidas en la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Efesios 4:3. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo vamos a ver el resultado? Hasta que lleguemos a la plenitud del varón perfecto. A lo mejor no lo vamos a ver aquí, pero posteriormente sí lo vamos a llegar a ver. Así es que ten ánimo, te invito a que tengamos ánimo a trabajar en la fe y la paciencia. Así que como conclusión de este punto de nuestro sermón podemos decir, la fe nos capacita para confiar en el poder y la buena disposición de Dios para concedernos lo prometido, y la paciencia nos permite esperar que lo haga en su tiempo. Así que la clave del cristiano no es creer. La clave del cristiano es seguir creyendo, es perseverar en la fe. No es nada más creer por un día, es creo todos los días. El ejemplo clásico de estas 2 cualidades la podemos ver en el rey David. David fue el menor de 8 hermanos y estaba encargado de las ovejas. Normalmente el hermano menor se dedicaba al pastoreo, era el que le dejaban la parte más fea del trabajo, que era el pastoreo de las ovejas. Después de que Dios rechazó a Saúl como rey, Dios envió a Samuel a Belén para ungir a David como rey cuando era un niño. Imagínense, de pastor a ser ungido por rey. Pero, como dijimos, no fue inmediatamente, ¿verdad, Moisés? No fue, dame paciencia, pero ya. ¿Sí? Tuvo que pasar un largo camino David para poder llegar a ser rey. Su primer trabajo después de pastor fue que estuvo con Saúl como músico y posteriormente como escudero.
Después creció y al ser escudero, Saúl lo tomó también como guerrero. Y todos conocemos que también ya como guerrero, ¿a quién se enfrentó? A Goliat. Pero fíjense cómo se enfrentó. No simplemente fue en el hecho de que voy a vencerlo, sino que fue en fe y paciencia. Se enfrentó a Goliat bajo el convencimiento de que su causa era justa y que Dios le ayudaría. David siempre estuvo huyendo también, fue guerrero a las órdenes de Saúl y sus victorias provocaron la envidia del rey Saúl, el cual intentó asesinarlo cuando también por alguna razón se enteró de que iba a ser rey. Y entonces comenzó a perseguirlo y obviamente la envidia lo llevó a, voy a matar a este chavo porque este nomás me está quitando aquí todos los votos, todas las urnas ya me las robó. Dios siempre estuvo huyendo de los intentos del asesinato de Saúl y en varias ocasiones pudo acceder al trono mediante la muerte del rey Saúl por sus propias manos. Aquí vemos de nuevo la fe y la paciencia. Cuando David tuvo ocasión de poder ser rey, tuvo dos ocasiones muy claras. Una fue cuando Saúl se mete en una cueva y David estaba ahí. Si David conocía que iba a ser rey, ¿qué es lo que pudo haber dicho? Pues mato aquí a Saúl y salgo como rey. Sin embargo, dijo, no, ¿cómo voy a matar al ungido de Jehová? Fe y paciencia. Fe porque sabía que Dios había también ungido a Saúl. Y paciencia porque sabía que a su debido tiempo Saúl tenía que declinar o iba a haber alguna situación en la cual él iba a tomar el trono. Siempre basado en la promesa de quien le había prometido el reino. La segunda ocasión fue también cuando pudo enclavarlo en la tierra, que fue por agua, no sé si recuerdan el pasaje, fue por agua, y también ahí tuvo la oportunidad, y no lo hizo así. Paciencia y fe. ¿Por qué? Porque reconoció siempre la soberanía de Dios y esperó pacientemente la muerte de Saúl para acceder al trono. Aproximadamente estamos hablando de entre 13 y 15 años. Quiero paciencia, pero ya. Quiero paciencia, pero a 13 o 15 años. Quiero paciencia a 45 años como Caleb. Entonces, repito, si vamos a buscar estas dos virtudes a través del Espíritu Santo, no las pidamos nada más, practiquémoslas. David es un ejemplo entonces de fe y paciencia, pero también ¿qué podemos decir de Abraham? ¿Cuánto tiempo esperó la promesa? ¿Qué podemos decir de Noé? ¿Cuánto tiempo tardó en construir el arca? ¿Qué podemos decir de Jeremías? Y Jeremías es un caso especial, porque Jeremías a él se le encargó que predicara la palabra y no tuvo resultados. Él sí no tuvo resultados. Sin embargo, en fe y paciencia siguió adelante, a pesar de no tener esos resultados. Dios quiere que nos ejercitemos en la paciencia y fe por medio del poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Es en lo que nos enseña este pasaje y en la paciencia de saber esperar y saber reconocer lo que Dios quiere de nosotros. A través de la paciencia, el Señor modifica nuestro carácter, nos fortalece, nos enseña a depender en todo momento bajo el poder y las circunstancias que Dios tiene. Él es el que controla las circunstancias. Él es el que modifica nuestro carácter a través de todo ello. Así es que el que es diligente en el cuidado de su alma tiene inherentemente fe y paciencia. Aprende a tocar, a tocar, a tocar, a tocar y a tocar. Y a tocar una y otra vez. Aprende a orar, a orar, a orar hasta que la puerta se le abre. Aprende a volver una y otra vez. Aprende a seguir orando por sus hijos que son inconversos una y otra vez y a seguir perseverando en la palabra. Aprende a no darse por vencido a pesar de las circunstancias y a siempre depender de Dios. Pero sobre todo, aprende a heredar las promesas en su debido tiempo, bajo la soberanía y sabiduría de Dios. Comprende que Dios tiene su forma de obrar en su debido momento y bajo su control. Y quiero repetir esto.
comprende que Dios tiene su forma de obrar y a su debido tiempo y bajo su control, no bajo el nuestro. El correr en nuestras vidas tiene que ver con esa constancia. El correr en nuestras vidas es precisamente un ejemplo que las Escrituras nos han dado de todo lo que tenemos que hacer, es seguir corriendo, perseverar en la fe. Pero a veces, precisamente, Dios parece tardarse bajo nuestro reloj. Muchas veces decimos, ya fue mucho tiempo, ya oré mucho. No. Dios tiene su tiempo, si es que Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Pero esa tardanza tiene el propósito de que aprendamos a tener fe y paciencia. Pregúntale a Lázaro, 3 días muertos en la tumba, y esperó. Sus hermanas esperaron. Señor, ven rápido, mi hermano Lázaro se está muriendo. 3 días muerto Lázaro, tuvieron que esperar. ¿Y qué decir de la mujer sirofenicia que también estaba atribulada por una enfermedad durante años? Y cuando se presentó con el Señor, sáname. Y el Señor le dijo, no es correcto dar las migajas a los perrillos. Y sin embargo, ella, a través de su argumento y del tiempo, también tuvo esa fe, esperanza y fue sanada. Y Jairo, un principal de la sinagoga, que su hija se le estaba muriendo, mandó a llamar al Señor. Y también en el trayecto, el Señor se detiene y atiende a otras personas. ¿Qué hubiera dicho Jairo? Ya, corre, se está muriendo. Fe y paciencia, fe y paciencia. ¿Y qué decir de Pablo cuando también estaba enfermo? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que hermanos, esto es importante. Consideremos la fe y la paciencia. Acerquémonos al trono de la gracia para pedir estas 2 virtudes y no operarlas bajo nuestro control, sino bajo el control del Espíritu Santo. Busquemos siempre, siempre la palabra de Dios para que nuestra vida diligente nos lleve al convencimiento de las promesas. En el correr de nuestras vidas, repito, nuestro reloj siempre está impaciente. En el correr de nuestras vidas siempre tenemos impaciencia. Practiquemos la paciencia. Queridos hermanos, las promesas más hermosas que nos ha dado Dios en las Escrituras es la esperanza de que hemos sido llamados a la libertad del pecado, que estamos libres del pecado, que como dije antes podemos ver cara a cara al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo, que podemos estar a sus pies contemplando su hermosura, su santidad, su justicia, su gracia, su soberanía, su gloria, su omnipotencia. ¿Y qué podemos decir más del Señor? Todos los atributos, y podemos clamar, pero lo más hermoso es que podemos clamar con toda confianza, Abba Padre, Abba Padre. Corramos esa carrera. En conclusión, hermanos, mostremos diligencia, perseveremos hasta el fin, seamos imitadores en fe y paciencia para plena certidumbre y heredad de las promesas. Ejercitémonos en la piedad. Y hoy me gustaría no solamente cerrar con una oración, sino que esa oración la consagremos a nuestro Señor para ratificar lo que hemos hecho antes. Ratificar ese señorío de Cristo en nuestros corazones. Y ratificar que de aquí en adelante vamos a tener fe y paciencia y vamos a salir renovados para predicar al mundo que se está perdiendo de la obra hermosa que tiene nuestro Señor. ¿Les parece? Bueno, inclinemos nuestro rostro. Alabado y bendito Padre, te damos tantas gracias en este día porque tu palabra nos da una inyección de poder, Señor, nos da una inyección de ánimo. Y muchas veces nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nos consideramos cristianos sin hacer lo que tú nos has pedido, sin predicar el Evangelio. Nos consideramos cristianos sin orar con esa devoción. Nos consideramos cristianos sin leer tu palabra, pero la leemos sin ese querer conocerte cada día más, sin querer relacionarnos cada día más. Hoy queremos pedirte, mi Dios, que tú renueves nuestra fe, nuestra esperanza y que siga siendo el Señor en nuestro corazón. Pero sobre todo, mi Dios, que a partir de hoy practiquemos con fe y paciencia lo que nos has enseñado.
que hoy con fe y paciencia te tengamos con cada día como Señor y Salvador de nuestras vidas, que cada día tú nos guíes en esa fe y paciencia para manifestar al mundo tu evangelio, pero sobre todo, mi Dios, para que comprobemos las bendiciones que tú tienes a través de tus promesas y que seamos gozosos, alegres, que vivamos un evangelio de verdad, un evangelio que nos hace vivos, que nos hace alegres, que nos hace constantes, un evangelio en el cual la gente cuando lo vea quiera tenerlo, que practiquemos ese evangelio que lleva a otras personas a tus pies. Permite, mi Dios, que hoy salgamos gozosos, contentos, dichosos de conocerte, pero sobre todo animados a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien.